Onda en la vuelta completa. Hola Vicky, ¿cómo estás? Víctor te saluda, Luis Brustein también. Hola, acá, ¿qué tal? Recibiéndote en esta tórrida Buenos Aires. Tórrida Buenos Aires, que además no saben, compañeros, lo difícil que es abordarla, como me pasó a mí hoy, que se me cayó un mueble en el pie. No. Con el pie medio accidentado y caminando por las calles de esta ciudad que hace un calor terrible y tiene unas veredas horribles, así que... ¿Pero qué, se te cayó un mueble y saliste a caminar? Se me cayó un mueble y tenía muchas cosas que hacer, Luis, y viste que algunas mujeres tenemos como la característica, este complejo que creo que nos ha hecho muy mal, de Mujer Maravilla. Ajá. Que creemos que podemos hacer todo. Entonces se me cayó un mueble en el pie, me clavé mis plataformas y salí a hacer todo lo que tenía que hacer, y llegó un momento de la tarde que el pie me dijo, no Ya puedo está. más. ¿Fuiste? Sí. ¿Y te pusiste hielo? ¿Fuiste a un médico? ¿Te hicieron algún Ahora diagnóstico? estoy ¿O estás en casa a lo indio nomás, así? Me la banco. Me la banco. No, a la Mujer Maravilla. A la Mujer No, Maravilla, me la banco. Con hielo, pero con hielo. Bueno, pero Pero con hielo. Acá estamos. un acá tobillo estamos. on the rocks, Vicky Donda, para hacer su derecho a tener derechos. Esperemos que se mejore pronto, porque te queremos por acá en el estudio, Vicky. Sí, por suerte fue un golpe duro, pero un golpe. Así que nada, en poco tiempo ya voy a estar bien. Por ahí tenga que ir al médico, porque viste que Quizás para es lo más estudio la conveniente. gente- Una plaquita, alguna revisación, a ver si es Sí, un sí, esguince, ¿viste? Sí, para sí, tal vez tenga que ir al médico. Quizás Pero bueno, sí. por ahora estamos en On the casa rocks. con el pie levantado, on the rock, y pensando que lo que ustedes venían hablando Ujú. acerca de las características del pueblo ruso, las diferencias con los húngaros, tiene mucho que ver con la columna o el tema que quería Ajá. abordar esta tarde. Y que tiene que ver con algo que ha sido un derecho que, como tantos derechos humanos, ha sido muy bastardeado, pero te diría que es uno de los primeros derechos que es atacado por aquellos gobiernos neoliberales que necesitan de la construcción de un relato que ayude a visualizar un enemigo afuera y que te convierta y te encierre en un individualismo que el único resultado es que a los poderosos les va a servir ese estado de la sociedad encerrada, individualista, para poder seguir haciendo lo que quieren hacer, que es generando más ganancias para ellos mismos y robándosela al pueblo, ¿no? Y este es el derecho a migrar. Ujú. ¿Por qué lo asociaba con lo que ustedes dicen? El derecho migratorio es un derecho humano, es un derecho, te diría, es un derecho que ha sido ejercido por la humanidad Desde su origen. desde su origen, desde que Desde se su empezó origen. a conformar como sociedad. Incluso Y nos antes, ¿no? escuchaba- Incluso antes, las Desde que migraciones de los primeros Homo sapiens desde África hasta extenderse a toda Europa, a encontrarse con los Neandertal, que eran o sea, desde el origen mismo de la humanidad. migraban en comunidades, Ujú. Que habían entendido que yo no sé si ustedes recuerdan, una vez llevé la anécdota de una profesora antropóloga que plantea algo que se popularizó bastante, sobre todo en la pandemia, que un alumno le preguntó a esta antropóloga cuándo empezaron en la historia a existir el rastro de la sociedad, ¿no? Sí. Cuando nos empezamos a dar cuenta que había que vivir en comunidad los seres humanos. Y esta antropóloga le dijo, en el momento en que se encontró el primer hueso sanado, un hueso que había sido quebrado, un hueso de fémur que había sido quebrado y que sanó. Eso significó que alguien cuidó a esa persona. Claro. En ese momento se empiezan a conformar las comunidades. Esas comunidades se empiezan a migrar, a buscar o mejores condiciones de vida, mejores condiciones climáticas o alimento,
o por otras otras cuestiones se iban de sus lugares y empezaban a migrar hacia otros lugares. Este derecho fue ejercido por la sociedad desde que tenemos conciencia de que existe el ser humano. Y es un derecho que cada tanto y cíclicamente es agredido por aquellos que buscan instalar modelos de opresión y autoritarismo. En estos días estamos viendo e inundan las redes sociales las imágenes de lo que está sufriendo el pueblo de los Estados Unidos con las medidas de Trump, ¿no? Con las medidas de Trump, que está no solo fusilando gente en las calles, la policía está paramilitar creada por Trump, sino generando escenas de muchísima violencia, incluso en escuelas, adelante de niños, imágenes que te dejan perplejo y que me hacían pensar en una saga de películas que plantean un futuro distópico. Yo no sé si ustedes la han visto, no es cine ruso, es cine norteamericano, y son películas que plantean esto de las 24 horas para matar y cómo se va contra los migrantes, ¿no? Cómo el blanco en estas, que se llama la purga, cómo el objetivo en estas, este día, esa licencia de 24 horas que hay para matar, suelen ser personas migrantes. Y esto pasa porque es en el migrante, es en el otro donde se identifica el enemigo. Y para los gobiernos autoritarios, los modelos autoritarios, esto es muy fácil de hacer. Lo está haciendo Trump, como el año pasado lo hizo Milei en Argentina, modificando las leyes migratorias, modificando por decreto las leyes migratorias y haciendo mucho más difícil migrar a la Argentina. Por supuesto, cuando hablo de migrantes, ahí hay un sesgo fuertemente racista. Estuve en el INADI y te podría decir que nosotros hicimos la primera encuesta donde medimos los niveles de racismo, y entre la población migrante, más del 78% de la población migrante ha sufrido en algún momento de su estadía migratoria algún hecho de racismo o discriminación en la Argentina. 78%. Esto por supuesto que se ve incrementado por los discursos de odio atizados por gobiernos neofascistas como los que encarnan Trump y bueno, y su payaso local que es Milei, ¿no? Absolutamente. La verdad que a mí, de todo esto, que es como decís vos, hay imágenes que son escalofriantes. Hay una que no sé si tuviste oportunidad de verla, seguramente sí, Vicky, de cómo entra los paramilitares estos con las caras tapadas a una escuela y retiran a una maestra y se la llevan. Sí. Es de una brutalidad, de una irracionalidad. Te hiela la sangre ver una imagen que podría ser propia del libro de Margaret Atwood, el cuento de la criada, ¿no? Me parece que eso es muestra un nivel de avance de la violencia y el autoritarismo en Estados Unidos como muy, muy despojado de cualquier intento de hacer pasar esto por una medida legalmente aceptada o socialmente aceptada, ¿no? Pero ¿qué podemos esperar de un hombre que fue el hombre responsable de llevar adelante un golpe de Estado en Estados Unidos? Totalmente. Ojo que da la sensación de que si no está preparando otro, hay alguna idea que le da vuelta ahí en la cabeza. Vamos a ver qué pasa si le va mal en las elecciones del año próximo. No le ha ido bien en estas elecciones, de 24 elecciones perdió 23. Y el freno que le están poniendo los gobernadores y los dirigentes políticos de otras regiones me parece que es más que elocuente como se está mostrando la reacción, no solo en el territorio con las marchas multitudinarias, sino que eso también luego tiene un reflejo en la dirigencia política de cada uno de los lugares y por supuesto también en el Congreso de los Estados Unidos, donde el caso de Einstein está ganando mucho protagonismo, porque lo que quieren, por supuesto, los estadounidenses y las estadounidenses es abrir los archivos donde quedan al descubierto los delitos cometidos por quienes integraban la red de pedofilia de la cual se ha
hay sobrada prueba de la cual era parte participada por lo menos Trump. Correcto. A mí la verdad que debo decirte, Vicky, así como es espeluznante, brutal ver los videos y la violencia casi al borde, por no decir directamente, del terrorismo de Estado de parte de estos paramilitares, me sorprendió para Estamos bien. hablando de terrorismo de Estado. Sí, totalmente. Son paramilitares, no están autorizados por las autoridades locales. Es muy duro lo que están viviendo hoy en Estados Unidos y me parece que esto hay que mostrarlo, ¿no? Porque correcto. a eso es a lo que se quiere parecer Milei. Correcto. Por otro lado, te decía, me sorprendió gratamente la reacción de una gran parte del pueblo norteamericano, que uno quizás no lo esperaba que reaccionaran de esta manera, por quizás una idea errónea que uno tiene de cómo es realmente la mentalidad del norteamericano, pero han reaccionado fuertemente en defensa de los inmigrantes. La misma víctima estaba participando, la matan por eso. Exacto. Porque habían hecho un sistema para avisar, porque sabían que estaban el ICE, el grupo ese parapolicial estaba en la ciudad de Minneapolis, y habían hecho un grupo de vecinos para pasarse el aviso de si los tipos aparecían. Porque tienen vecinos que podían, los tipos hacen racia, entran en las casas y demás, y donde ven a alguien que pueda ser migrante o color de piel. el color de la piel, se lo llevan. Y esta señora estaba haciendo de campana, porque ella tenía que avisar. Racismo estructural, sí. Y el pueblo organizándose para defenderse. Digo, no creo que haya sido casualidad el fusilamiento de esta mujer. Y esto, Luis, nosotros creo que lo sabemos muy bien, sí, claro. cómo actúan el brazo armado de los gobiernos autoritarios, en nuestro caso de la dictadura militar, que a quien se llevan, a quien matan, a quien asesinan, a quien fusilan, no es casualidad. Te iba a decir una cosa antes de que te cierres, ¿no? Vos sabés que la antropóloga a la que hiciste referencia ahí por el tema del fémur y que el concepto de civilización empieza con la idea de cooperación y solidaridad, es Margaret Mead, que es la que empieza a usar el concepto de género en el análisis histórico y antropológico, ¿no? Sí, es una de las que empieza a usar el análisis de género. Había ya algunas, pero ella es brillante en cada uno de los análisis y también tiene mucho que ver, ¿no?, que haya sido empezando a usar el concepto de género, porque también ella describe cómo eran las mujeres las encargadas de los cuidados en las comunidades. Vicky, muchísimas gracias, un gusto como siempre hablar con vos. Un gusto, compañeros, y a cuidarse el tobillo ese. Me voy a cuidar un poco el tobillo. Les mando un beso. Un abrazo muy grande. Era Victoria Donda en la vuelta completa, Derecho a tener derechos. 19 horas, 1 minuto, nos vamos casi a dar